La Biblia nos dice que Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Pablo, que antes se llamaba Saulo, era un hombre maestro de la ley, ya conocedor de la ley, y por la ley comenzó a perseguir la iglesia. Ya la iglesia comenzó a ser una amenaza para el sistema que existía en ese tiempo. Por lo tanto, los de la ley comenzaron a perseguir a los cristianos. Ya acusaron al apóstol Pablo de hablar en contra de la ley de Moisés, acusaron a Pablo de hablar en contra de la tradición de los padres, y comenzaron a perseguir a toda la cristiandad. Y Saulo fue uno de los pioneros, uno de los que comenzó a llevar el movimiento en contra de la iglesia. Y tuvo un encuentro, Saulo, camino a Damasco, un encuentro personal con el Señor. Y cuando tiene este encuentro, cuando va a caballo rumbo a la ciudad de Damasco, se le da órdenes. El Señor le dijo: entra a la ciudad, ¿verdad? La calle que se llama derecha, entra en Damasco. La calle se llamaba derecha, no sé si era derecha o no, pero la calle se llamaba así. Y dice que Saulo entró y se quedó en la casa de alguien llamado Judas. Y en la casa de Judas, Saulo estuvo 3 días sin comer ni beber y sin poder ver tampoco. Quedó ciego con la experiencia que tuvo camino a Damasco. Y Pablo no pudo ver por 3 días, dice que no comió ni bebió, pero sí hizo algo: oró. Dice que estuvo en oración esos 3 días. Y la oración del apóstol Pablo movió el mundo espiritual y trajo una visión para él y una visión para alguien que vivía por ahí cerca, que se llamaba Ananías. Entonces Ananías y Pablo tienen una visión los dos juntos, y a Ananías se le ordena en la visión ir y poner las manos sobre Pablo para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Esta oración en casa, la casa de Judas, la oración en la casa de Judas transformó la vida de Saulo de Tarso completamente. Pablo volvió, se transformó. Después que salió de esta casa, nunca volvió a ser el mismo. Y vamos a revisar 2 cosas que sucedieron en este hogar. 2 cosas que le pasaron al apóstol Pablo, que después son la base de toda su predicación. Cuando él va a las iglesias, la base de todo su mensaje se fundamenta en el episodio que él vivió en la casa de Judas. Después, cuando lo vemos dar testimonio a Pablo, da testimonio frente a los reyes. Recuerdan ustedes que da testimonio frente a Agripa y va donde César. Él apela a César para dar testimonio a César en Roma. No a ti, a César en Roma. Entonces Pablo le da testimonio a los grandes, a los políticos grandes de su época, y él siempre recuerda esto. Él siempre recuerda este episodio en la casa de Judas donde él fue transformado. Y lo primero que le sucedió a Pablo acá es que Pablo, en la casa de Judas, por la visión del Señor Jesús, por la palabra que vino sobre él, Pablo fue libre. Pablo recibió libertad. Pablo no sabía que estaba atado, pero él dice: recibí libertad en este momento. ¿Cuántos de aquí son libres? ¿Cuántos pueden darle un amén a esa libertad? La Biblia dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no se vuelvan de nuevo al yugo de esclavitud. ¿Verdad? Dice: si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Ahora yo pregunto, ¿libres de qué? ¿De qué han sido liberados ustedes? Si usted dice: yo soy libre, ¿libre de qué? ¿De qué fue libre? Tenemos que saber de qué fuimos libres, o si no, no tiene sentido la libertad. No nos va a cobrar sentido esta libertad, ¿verdad? Alguno puede decir: ya, libre del pecado. Porque el Señor Jesús, cuando los fariseos le dijeron: ¿libres de qué? Le dijeron: si nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces somos libres del pecado. ¿Amén? Amén. ¿Pero qué significa ser libre del pecado? ¿Significa que ya usted no peca más? ¿Cuánto de aquí podría decir: yo desde que me convertí nunca más pequé más hasta hoy? Y sé que no pecaré nunca más hasta que me muera. ¿Qué significa ser libre del pecado? ¿Significa que no va a pecar nunca más en su vida? Muchos creyentes piensan que así es.
y sinceramente piensan que fueron liberados del pecado, pero ellos dicen yo todavía peco. Entonces como que Jesús todavía, como que no le resulta a Jesús conmigo todavía. Como que a lo mejor le resultó con los demás, pero conmigo todavía como que todavía no resulta la obra de Jesús en mí. Entonces cuando dicen ¿quién es libre? Ellos en la iglesia dicen amén, y por dentro dicen ojalá algún día. Porque se están mirando ellos mismos. Ya están mirando que todavía hay debilidades que no pueden superar, que todavía hay cosas que les falta, ¿verdad?, por alcanzar para llegar a lo que mentalmente tienen como meta, como percepción de perfección. Entonces ellos dicen, aún me falta, como que la obra de Cristo no ha resultado bien conmigo. Entonces por eso viven la vía de fe siempre dudando, viven la vía de fe siempre sintiendo la hipocresía de su propia vida, de decir que fui libre cuando realmente no fui libre, ¿verdad? Vamos a entender qué significa ser libre del pecado. ¿Ya? Y es algo más profundo de lo que cualquiera de nosotros pensamos. Fíjense las palabras que el Señor Jesús les dice al apóstol Pablo cuando va camino a Damasco. Dice que hay una luz que lo tira a tierra y le dice, Saulo, todavía no se llama Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ¿qué responde? Dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y le dice una frase que es clave para la transformación de Pablo. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué? Le dijo. Está medio raro eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice que dijo? En 2 ocasiones Pablo dice que muestra esto, en el 9:5 de Hechos, y luego cuando repite cuando está dando testimonio de su conversión en Hechos 26:14. Ya Pablo recuerda las palabras del Señor Jesús que le dijeron, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué es dar coces contra el aguijón? Es una cosa muy extraña, ¿verdad? Significa golpear una lanza. Ya dicen los que saben por ahí que dar coces contra el aguijón era una expresión que se usaba en la época cuando a los bueyes se les picaneaba y los bueyes pateaban la lanza. Entonces los bueyes, cuando se atrevían a patear la lanza, se pinchaban más todavía. Entonces ahí decían que los bueyes estaban dando coces contra el aguijón, estaban golpeando la punta con la que el que los guiaba para que caminaran, ¿verdad? A eso se refiere la Biblia, o sea, a eso se refiere en esa época dar coces contra el aguijón, golpear una lanza, ¿verdad? Golpear algo puntiagudo. Cuando uno golpea algo puntiagudo de metal, no le hace tanto daño a la lanza, se hace daño uno. Por eso, dar coces contra el aguijón es tratar de hacerle daño a algo cuando en realidad me estoy haciendo daño yo mismo. Por eso el Señor Jesús le dijo, tú estás golpeando algo que tú piensas que estás dañando, pero el único dañado eres tú. Y Pablo usa esta palabra, la palabra que se traduce como aguijón, que es la palabra griega kentrón. Pablo la usa en un sentido espiritual. Y Pablo capta la esencia de la palabra, de lo que el Señor Jesús le dice, que está él golpeando, está luchando contra este aguijón. ¿Ya? Esa palabra la vuelve a utilizar Pablo para hablar del pecado. Pablo está diciendo, yo estoy en pecado, me estoy oponiendo a Cristo y este pecado me está destruyendo. El oponerme al Señor Jesús me estaba destruyendo. Esto es lo que entiende Pablo. Y luego usa esta misma palabra en 1 Corintios capítulo 15, que vamos a revisar. Y vaya a la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer el verso 55 y 56, que es donde Pablo vuelve a ocupar esta misma palabra que el Señor Jesús le dice, aguijón. Ya, no tiene que ver con el aguijón de la carne de Pablo, esa es otra palabra que se traduce igual, pero no es la misma. Y fíjense lo que dice Pablo acá. 15, 55 y 56, leamos todos juntos, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego explica el apóstol Pablo y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pablo está hablando de la obra de Jesús. Y cuando habla de la obra de Jesús, Pablo hace una exclamación y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es la expresión de victoria de Pablo.
Y Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Fíjense, háganse la figura. El apóstol Pablo está diciendo, la muerte, el poder de la muerte para atacar tiene un aguijón, ¿verdad? Es como un alacrán que tiene un aguijón para atacar. La muerte, dice, tiene un aguijón para con ella matar. Y dice, ¿cuál es el aguijón de la muerte? El pecado, ¿verdad? Eso lo entendemos todos. Pero la segunda parte es la que no terminamos de entender. Dice, y el poder del pecado es la ley. O sea, ¿qué está diciendo? El poder del pecado, la fuerza de ese aguijón para condenar, la fuerza que tiene el aguijón para producir la muerte es la ley. La ley es la fuerza del pecado. Dígalo a su hermano que está al lado. La ley es el poder del pecado. La Biblia dice que la muerte entró por el pecado, ¿verdad? La muerte entró por un solo hombre, por el pecado, dice, y por el pecado entró la muerte, y por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Pero este pecado tiene fuerza, cobra fuerza por medio de la ley, ¿verdad? Sin la ley el pecado queda sin fuerza. Entonces, entender que el poder del pecado es la ley es entender algo muy profundo, porque nosotros generalmente actuamos al revés de esto. Nosotros generalmente atacamos el pecado con la ley. Nosotros generalmente cuando vemos pecado, ¿qué hacemos? Damos más ley, ¿cierto? Ponemos más ley. Tratamos de con la ley apagar el fuego del pecado. Tratamos de que las normas de moralidad rijan y obliguen a la conducta de una persona. Pero la Biblia dice, el poder del pecado es precisamente la ley. O sea, cuando nosotros vemos a dos jóvenes que están siendo tentados y que están cayendo en pecado, entonces nosotros les mostramos todas las partes del Antiguo Testamento donde la Biblia dice que son dignos del infierno. Y tratamos de atacar el pecado con la ley. Pero atacar el pecado con la ley es como tratar de apagar una fogata con benzina. Estamos estimulando el pecado. Estamos sacando más a luz el pecado. Estamos mostrando el pecado por la ley. Y la ley, dice, no tiene el poder para deshacer el pecado. La ley no tiene el poder para apagar el pecado, ¿verdad? Nosotros, tratando de apagar el pecado con la ley, vamos a producir más y más pecado, ¿verdad? El pecado no puede ser atacado por la ley porque la Biblia dice, el poder del pecado es precisamente la ley. Entonces, fíjense en esto es muy profundo. Cuando tratamos de atacar el pecado con la ley, empoderamos al diablo para que el diablo haga su obra. Empoderamos, armamos al diablo para que el diablo traiga la condenación y para que el diablo destruya por medio de la muerte. La Biblia dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades. Las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz. Vamos a ver el verso, eso está en Colosenses capítulo 2. Y vamos a ver el verso 13 al 15. Cuando decimos que Cristo despojó a los principados y a las potestades, nos podemos preguntar cómo las despojó. ¿De qué manera la obra de Cristo desarma el poder del diablo? ¿De qué manera la obra de Cristo puede llevar a que el diablo pierda la efectividad y la autoridad que hasta ese entonces tenía? Colosenses capítulo 2, vamos a leer del 13 al 15, todos juntos, dice, 1, 2, 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fíjense lo que dice la Biblia, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué dice a continuación? Anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el verso siguiente dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense lo que dice, cómo Cristo despoja a los principados y a las potestades. Cómo los deja sin fuerza, dice, quitando el acta de los decretos que nos era contraria, sacándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contraria? ¿Qué significa el acta de los decretos que nos era contraria? Está hablando de la ley.
La ley escrita en piedra era el acta de los decretos que nos era contraria, que nos condenaba. Y la Biblia dice, Cristo sacó de en medio el acta de los decretos, la clavó en la cruz y de esa forma despojó a los principados y a las potestades. Fue lanzado fuera el acusador, dice la Biblia. El diablo quedó sin argumento para acusar. El diablo quedó sin argumento para condenar. De esa manera Cristo despojó, desarmó la autoridad del diablo. La gracia, amados, desarma al diablo. La gracia le quita los argumentos, le quita el poder al diablo para condenar. Por eso dice, fue lanzado fuera, fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, los que los acusaba de noche y de día. El que iba con la condenación de la muerte. Por eso también la Biblia dice que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces, fíjense cuán poderoso es esto. Cuando entendemos esto, podemos entender las palabras de Efesios capítulo 6, donde se nos habla de la armadura de Dios. Y Pablo habla, pónganse, dice Pablo, toda la armadura de Dios para que en el día malo puedan estar firmes. ¿Y cuál es esa armadura de Dios? Dice, el cinto de la verdad, el cinto de las palabras de Jesús, el cinto, la verdad en la gracia que vino por medio de Jesús. Dice el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Diga conmigo, dardos de fuego. ¿Qué es el fuego en la Biblia? ¿Qué representa el fuego en la Biblia? El fuego es el juicio, pero ¿es el juicio del diablo? ¿El diablo es el que emite juicio contra el hombre? No, el fuego se refiere al juicio de Dios. El infierno es el juicio de Dios, no es el juicio del diablo. Nosotros tenemos un pictograma donde aparece el diablo reinando en el infierno, ya riéndose así, picaneando con el tridente las almas, ¿cierto? Y diciendo, este es mi infierno. No, la condenación del infierno no es la condenación que el diablo ejecuta, es la condenación que Dios ejecuta. Y el diablo no quiere ir ahí y no se va a estar riendo en el infierno. Ya, el diablo teme a la llama mucho más que nosotros. El diablo no quiere ir al infierno. El propósito del diablo es acabar con el cristianismo en la tierra para ver si en una de esas Cristo no vuelve. Porque el diablo sabe que el día en que Cristo vuelva, ahí llegó su fin. El diablo sabe que Cristo vuelve y él va a las llamas del infierno. El infierno fue preparado, dice la Biblia, para el diablo y sus ángeles. Entonces el fuego es el juicio de Dios, es la condenación que viene de parte de Dios. Pero la Biblia dice que el diablo, como es tan diablo, se aprovecha de la ley de Dios y condena al hombre, mata al hombre. Por eso Pablo dice, él viene con dardos de fuego, él ataca con dardos de fuego, él ataca con la condenación de la ley. Pablo dice, yo sin ley viví en un tiempo, pero cuando vino la ley, entonces la ley, dice, me mató. El pecado que había en mí, dice, para mostrarse pecado, tomó ocasión del mandamiento y por él me asesinó. Pablo dice, no que la ley sea mala, pero el pecado tomó ocasión del mandamiento y por el mandamiento produjo la muerte. Dice, produce la muerte por medio de lo que es bueno. Y Pablo dice, así el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. O sea, Pablo está hablando que la única forma de liberarnos de los dardos de fuego del maligno es poniéndose la coraza de la justicia. La coraza de la justicia se refiere a la justicia no de tu propia obra, se refiere a la justicia que has recibido por la fe en Jesús. Significa la justicia que Él te ha entregado, que Él te ha dado por la fe. Esa es la justicia que apaga los dardos de fuego del maligno. Esa es la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Ya, el diablo ataca por medio de la condenación. El diablo ataca por medio de pensamientos de destrucción, por medio de condenarnos a nosotros por la ley. Ya, el diablo no nos condena haciéndonos sentir mal con él. El diablo nos ataca para que nosotros nos sintamos mal con Dios. Ya, el diablo, ¿por qué nos acusa? Para que nosotros digamos, no, con Dios no estoy bien. Me falta, ¿verdad? Por mucho esfuerzo que yo he hecho, no llego a la medida, ¿verdad? No,
no puedo levantar las manos. Qué hipócrita sería si levantara las manos esta mañana delante del Señor, ¿verdad? A lo mejor en algún día podré sentir el perdón de Dios, pero todavía no. Dardos de fuego del maligno. Son dardos de fuego del maligno. Eso significa no tener puesta la coraza de la justicia. Por eso la Biblia dice, pónganse la coraza de la justicia. La coraza de la justicia no se pone solo orando y diciendo me pongo la coraza, sino es entendiendo que he sido justificado por la fe. Entendiendo que mi aceptación delante de Dios es por medio de su sacrificio y no de mi propia obra, no de mi propia justicia. Entonces, cuando yo tengo fe en esa justicia, eso es el escudo de la fe. Cuando yo confío en la justicia de Dios, entonces dice la Biblia, es como un escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Dice, el diablo puede atacar con la condenación, pero yo como creo en la justicia de Dios me paro firme y esos dardos no llegan. Esos dardos de fuego no hacen mella en mí, ¿verdad? No quitan el gozo de la salvación. Los dardos de condenación no quitan la alegría de haber sido rescatado de las llamas del fuego eterno. Eso es el estar revestidos con la coraza de justicia. Así que, amados, ustedes confíen en esa coraza. Ya pónganse la coraza de justicia cada vez que oren, véanse ustedes revestidos de la justicia de Dios. Amén. Pablo fue libre. ¿De qué somos libres, amados? Para responder la pregunta después de lo que hemos visto. Somos libres de la condenación de la ley. Romanos capítulo 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Se acabó la condenación. Somos libres del pecado. Somos libres de la condenación por el pecado. Ya no hay condenación. Se acabó la condenación, ¿verdad? Se acabó la condenación de la ley. Eso es la libertad. Hemos sido libres de la ley. Veamos el capítulo 2 el capítulo 8, verso 2 de Romanos. ¿Qué es lo que dice? Dice todos juntos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué somos libres? De la ley. ¿De qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad? La ley del pecado y de la muerte se está refiriendo a la ley de Moisés. Esa es la ley del pecado, la ley de la muerte. Y dice que vino otra ley a librarme. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley que lo rige. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso cantábamos hoy día en la mañana, Cristo es nuestra herencia, más que suficiente. Cristo es más que suficiente para perdonar el pecado. O sea, la ofrenda del Hijo de Dios es mucho más grande ya que cualquier pecado que hayamos cometido. Ya, la ofrenda del cuerpo de Jesús paga completamente nuestro pecado. Segundo, Pablo en esa casa donde está ahí, en la casa de Judas, Pablo abre los ojos. Dice la Biblia que él estuvo ciego 3 días y esa ceguera representa todo el tiempo que Pablo vivió en la ley. Pablo dice que los que viven aún en la ley tienen como un velo puesto sobre sus ojos. Y Pablo dice que ese velo es el mismo velo que Moisés tenía cuando bajó de cuando se le dio la ley en Sinaí. Dice que en Sinaí dice la Biblia que el rostro de Pablo resplandeció y que la gente no podía mirarlo y que Moisés tenía que ponerse un velo sobre el rostro. Y Pablo interpreta ese pasaje y dice, ¿por qué Moisés se ponía un velo sobre su rostro? Pablo dice, era para que los hijos de Israel no pusieran su mirada en aquello que había de perecer. O sea, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en la ley, sino que entendieran que esa ley era para que viniera el Hijo de Dios. Que la ley era para condenar, para someterlo todo bajo el pecado, hasta que viniera el liberador, hasta que viniera aquel que nos iba a redimir de la ley,
del poder de la ley. Entonces Pablo dice, aquellos que todavía leen a Moisés, dice, todas las semanas, ellos todavía tienen un velo sobre su rostro. Pero Pablo dice, pero cuando se conviertan al Señor, entonces el velo les será quitado. Y Pablo, cuando estaba en la casa de Judas, el velo de la ley le fue quitado. Ya Pablo pudo ver la luz de Jesús. Pablo pudo entender la gracia de Dios ahí cuando recibió la vista. Pablo sale de la oscuridad y va a la luz de Jesús. La luz de Jesús es muchas veces mal interpretada. Sabemos que Jesús es luz, ¿o no? Diga conmigo, Jesús es la luz del mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Él es la luz verdadera. Dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él es la luz verdadera. Pero dice otra cosa el Evangelio de Juan en el 3:19, ya que debemos entender. La Biblia dice, esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas, ¿verdad? O sea, cuando viene la luz y uno está haciendo obras malas, se esconde de la luz. ¿Y por qué? Para que sus obras no sean evidenciadas, ¿verdad? Para que sus obras no sean mostradas. Entonces muchos creen hoy en día que la luz de Jesús va a mostrar su pecado y por eso no quieren acercarse a Jesús. Muchos no quieren ir donde el Señor porque piensan que la luz, como el Señor es la luz, esa luz me va a mostrar y todos se van a dar cuenta de lo feo que soy. Cuando uno se encuentra feo, quiere estar en lo oscurito. No quiere que prendan la luz. No quiere mirarse al espejo. Saca los espejos del baño. Porque se encuentra feo, entonces se mira al espejo y se deprime. Pero cuando uno se encuentra lindo, llena la casa de espejos. Se quiere ver en todos lados. Anda con el espejo en el bolsillo para verse. Me bajoneé, ya me voy a ver un ratito. Ya se me subió el ánimo. Que se encuentra lindo, ¿verdad? Cuando uno está feo, no quiere ir a la luz. Eso es lo que está diciendo. Esa es la reacción del hombre. La reacción del hombre cuando se encuentra feo es no ir a la luz. Pero la luz de Jesús, fíjense, la luz de Jesús no es para mostrar nuestro pecado. La luz de Jesús no manifiesta nuestro pecado. Esa no es la obra de Jesús. Esa es la obra de la ley. La ley manifiesta nuestro pecado. Cuando nosotros nos acercamos a la ley, nos damos cuenta de lo feo que somos. Pero la luz de Cristo no muestra nuestra fealdad. La luz de Cristo muestra la obra de Jesús en nosotros. La luz de Cristo está para mostrar la obra de Jesús. ¿Y cuál es la obra de Jesús? Santificar al pueblo. Santificar a los que son feos, hacerlos lindos para Dios. A los que están llenos de pecado, rociarles su sangre y dejarlos perfectos para el cielo. Esa es la obra de Jesús. Y eso es lo que la luz de Jesús muestra. Fíjense, Juan dijo, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Verdad? Vamos a leerlo ahí en Juan 8:12. Jesús dice, yo soy la luz. Pero, ¿cuándo dice esto? ¿En qué contexto está Jesús diciendo esto? ¿En qué ocasión, en qué momento Jesús se para y dice, yo soy la luz? Leamos el verso anterior. Leamos el 8:11. Vean el 8:11. ¿Dónde estaba Jesús parado? ¿Dónde estaba? Con la mujer adúltera. A Jesús le trajeron una mujer adúltera. Todos la condenaban. Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Nadie fue capaz. Miró a la mujer, no había nadie. Jesús le dijo, mujer, ¿nadie te condenó? La mujer le dijo, nadie. Luego el Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús perdonó y después de perdonarla, dice que Jesús se levantó y dijo,
yo soy la luz del mundo. La luz no muestra el pecado de la gente. La luz de Cristo muestra la obra de santidad que Dios ha hecho en ti. Fíjate, mientras más te acerques a Jesús, menos vas a ver el pecado en tu vida y más vas a ver la perfección de su obra. Si tú te alejas de Jesús, vas a ser cada vez más feo, espiritualmente hablando. ¿No? Mientras más lejos estamos de Jesús, más podemos darnos cuenta de la maldad que hay en nosotros. Pero mientras más te acercas a Él, más ves la santificación que Él ha producido y menos poder tiene el pecado para obrar en tu vida. El pecado no se ataca con ley. El pecado se ataca entendiendo que Jesús te perdonó todos los pecados. Eso empodera al hombre. Eso te empodera para vivir la vida libre de pecado. El empoderamiento de la gracia de Dios. La Biblia dice que nosotros no somos lindos por naturaleza. No somos perfectos para entrar al cielo. Pero que Cristo nos reviste de la perfección. Que Cristo nos reviste y nos deja perfectos para entrar al cielo. Por eso, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, ¿con qué estaba construido? El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. Estamos hablando de él. Conocen el tabernáculo, ¿verdad? ¿De qué material estaba hecho el tabernáculo? Las tablas del tabernáculo. Estaba hecho de madera. ¿Ya? La madera representa la obra del hombre. La madera representa al ser humano. Las tablas del templo de Salomón, ¿de qué estaban hechas? De madera. ¿Ya? De madera de acacia. ¿Verdad? Y la madera representa al hombre. La madera se pudre. La madera no es eterna. ¿Verdad? La madera en algún momento se va a pudrir. Por eso la madera representa nuestra propia humanidad. Pero el tabernáculo se hizo de madera, ¿o no? ¿Eran las tablas de madera pelada? No. ¿Qué le tenía que hacer Moisés a la madera? Recubrirla con oro. ¿Y qué es el oro? El oro es la justicia de Dios. El oro es la justicia de Dios. De esa forma, como construyó el tabernáculo en el desierto, Dios está ahora construyendo su iglesia. Dios construye su iglesia con tablas de piedra recubiertas de oro. O sea, cuando tú te miras al espejo con el lente de la ley, vas a ver la madera y te vas a deprimir. Pero cuando tú te veas al espejo con el lente de Jesús, vas a ver oro y vas a querer llenar tu casa de espejo. Si tú te miras como te mira el Señor Jesús, no vas a ver el pecado, vas a ver la perfección de su obra. Vas a ver un santo hecho perfecto por la obra de Jesús. El apóstol Pablo dijo, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero en otra ocasión dice, no que sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado. ¿Verdad? La perfección es por la obra gloriosa de su obra en nosotros. Esa es la obra de Jesús. Mientras más te acerques a Jesús, se te va a hacer más visible la palabra de Dios en hebreo. Vamos a ver Hebreos 10:14, que dice, por una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los que por Él se acercan a Dios. Por la ofrenda del cuerpo de Jesús. Por la ofrenda del cuerpo de Jesús. Leamos todo, dice 1, 2, 3. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Dónde están los santificados? Levante su mano y diga, yo soy santificado por Dios. Crea en esa santificación. Eso es la fe del Nuevo Testamento. Eso es la fe en Jesús. Es creer que he sido santificado en su sangre, que he sido lavado en su sangre. Es tener la conciencia de la perfección de la obra de Jesús, que está todo completado, que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Que ya está todo consumado.
que no tengo yo que agregar a la obra de Jesús, ¿verdad? Que entramos en un pacto de reposo, que entramos en un pacto de descanso. Entonces, amado, usted descanse por la obra de Jesús. Amén. Usted descanse por su obra. Acérquese al Señor Jesús. Vea las palabras de Jesús. Vea las palabras de gracia que salen de su boca. Ya la Biblia dice que cuando Jesús comenzó a predicar, cuando Él comenzó la predicación, la gente estaba admirada de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios era demasiada, ¿verdad?, para que los hombres la pudieran soportar. Ya nosotros resistimos la gracia, porque el Señor nos dice, te hice perfecto para el cielo, y nosotros decimos, no, me merezco el infierno, ¿verdad? No quiero ese regalo, no quiero la santificación. Prefiere vivir condenado toda su vida, prefiere vivir siendo castigado en vez de disfrutar de la santificación. Cuando tú disfrutas de la santificación, la enfermedad va a empezar a irse. Esto es el secreto de la sanidad de Dios. La condenación impide a la enfermedad volar. Pero cuando uno se sabe santificado por su gracia, ¿verdad?, el poder que viene al Espíritu de saber que aunque yo soy madera, estoy recubierto de oro, ¿verdad?, la experiencia de ser santificado por su sangre, de saber que estoy listo para el cielo, de saber que si muero en este momento, el cielo me va a recibir con los brazos abiertos, de saber que he sido hecho perfecto por su sacrificio, hace que la enfermedad se vaya, hace que la enfermedad no tenga lugar en el cuerpo, ¿verdad? La enfermedad solo se queda cuando hay pensamientos de condenación. La enfermedad solo permanece cuando estamos bajo la condenación de la ley. Entonces, amados, comencemos a disfrutar de la obra de Jesús. Jesús se sentó a la diestra de Dios. Se sentó, dijo, consumado es, ¿verdad? Se sentó. Obra terminada, obra concluida. La obra del Antiguo Testamento nunca estuvo terminada, por eso no hay ninguna silla en el lugar santo. Ya, el sacerdote no podía sentarse, no tenía lugar donde sentarse. Él entraba al lugar santo para ministrar y no había silla. Siempre tenía que estar trabajando. Y dice la Biblia que él moría y tenía que venir otro. Y él moría y tenía que venir otro. Siempre se recordaba el pecado. Siempre se recordaba el pecado. La obra, el culto del Antiguo Testamento era continuamente recordar el pecado. Y algunos piensan que ese es el culto del Nuevo Testamento. Algunos piensan que tienen que venir a la iglesia todos los domingos para que se les recuerde lo pecadores que son y se sientan mal el resto de la semana. Estaría tratando yo de apagar sus fuegos con benzina. Estaría inflamando el pecado en la vida de ustedes. Pero la Biblia dice, el culto del Nuevo Testamento no es el recuerdo continuo del pecado, es el recuerdo continuo de la obra de Jesús. Es el recuerdo continuo de la gracia, es el recuerdo continuo de la cruz de Cristo. Pongan sus ojos en Jesús, corran la carrera puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en el pecado mío, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando hacemos eso, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, el poder del pecado cae. Es como que está la muerte con su aguijón, pero el aguijón no tiene fuerza. Por eso Pablo dice, ustedes están en el pacto de la gracia, el pecado ya no se enseñorea de ustedes. Cuando ustedes se visten con la coraza de justicia, se ven tan lindos con esa coraza, que no van a volver a pecar nunca. ¿Verdad? La coraza los empodera. La justicia de Dios les da poder para rechazar toda obra de tiniebla, para ir en contra de toda obra de tiniebla. Pero si ustedes se siguen sintiendo mal por su pecado, cuando venga la tentación van a decir, una mancha más que da. Si ya estoy todo cochino, ensuciarme un poco más, da lo mismo. Pero cuando ustedes entiendan que la sangre de Jesús los hizo perfectos, ustedes van a salir de aquí del culto tan limpios, resplandeciendo de una forma tan perfecta, que van a querer que los tomen en brazos al auto, porque no van a querer ensuciarse los pies en la tierra.
Es en la obra de Jesús. En la obra de Jesús. Confíen en la obra de Jesús. Pablo fue transformado radicalmente en la casa de Judas. Ya fue transformado completamente de ser un hombre legalista que atacaba la obra de Jesús a entender y comprender y dar a conocer al mundo entero la obra de la gracia de Dios. ¿Por qué mataron a Pablo? Por esto mismo. Porque él decía, Dios los ha salvado aparte de la ley. Y los que ponían su confianza en la ley, dice que contra la predicación del evangelio, los maestros de la ley rechinaban los dientes. Para los que defienden la ley, la predicación del evangelio es una ofensa. Por eso dice que contra Esteban rechinaban los dientes contra Esteban. Cuando escuchaban la predicación de Pablo, la gente decía, los que se apoyaban en la ley decían, no es bueno que este hombre viva. Hay que matarlo. Se juramentaron un grupo de hombres no comer ni beber hasta matar a Pablo. Debían desaparecer a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo daba el secreto de la sanidad. Pablo le daba el secreto de la salvación. Pablo le daba el secreto de cómo ser libres inmediatamente. Solo pida perdón. El perdón está disponible, la gracia está disponible. Pida perdón al Señor. Va a ser lavado completamente de su pecado. No se preocupe. Le estaba predicando y vio a un paralítico, Pablo, y vio que el paralítico entendió y le dijo, ¿entendiste lo que estoy diciendo? El paralítico le dijo, sí, entonces levántate. Eso le dijo Pablo, es así de fácil, pero ¿cómo tan fácil? Así es de fácil. ¿Entendiste la gracia de Dios? Sí, levántate. Entonces, estoy enfermo, ¿entendiste la gracia de Dios? Sí, sé sano. La sanidad viene por comprender la gracia de Dios. Que hubo un pago por toda nuestra condenación, que hubo un pago que fue hecho por toda nuestra maldad. Eso, amados, les va a dar un gozo y una alegría que les va a durar para siempre. Un gozo y una alegría que no va a acabar terminando el culto. Un gozo y una alegría que va a permanecer toda esta semana, que les va a permanecer el resto de toda su vida hasta su encuentro con el Señor. Y cuando ustedes se encuentren con el Señor, no van a esconder el rostro. Van a correr a abrazarlo, ¿verdad? Con el rostro en alto. Dice la Biblia, tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Verdad? Porque por la propia obra del hombre, el hombre se siente avergonzado y baja la cabeza. Pero la Biblia dice que la obra de Cristo es levantar nuestra cabeza, darnos dignidad, darnos perdón. ¿Verdad? Lo que era imposible para la ley, Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado ha sido condenado para que nosotros fuéramos libres de la condenación. Amén. Amén. Así que mira a su hermano que está al lado. ¿Lo encuentra más lindo ahora o no? Vea el oro. Para los que dirigen grupo pequeño. Si vemos a los discípulos con el lente de la ley, nos vamos a deprimir en menos de 2 meses. No vamos a querer hacer más el culto. ¿Verdad? Si yo los mirara con el lente de la ley ahora, no se puede. Si el líder de grupo ve a la gente que va a la casa, si ve a sus discípulos con el lente del evangelio, su ánimo no va a terminar nunca, porque va a ver en cada uno de ellos el milagro de la obra de Jesús. ¿Verdad? Precioso nombre de Jesús. Veo la santificación, veo gente que es incapaz de nada, ser levantada a una posición exaltada, sentado a la diestra de Dios juntamente con Cristo. ¿Verdad? Eso es el ánimo y la fuerza que tienen aquellos que pueden captar la gracia de Dios, que pueden entender su gracia. Así que, amado, vamos a orar al Señor. Incline su rostro ahí.